Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúa en Derecho. Después de las noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, dedicado a atender las diferentes soluciones en esas situaciones donde usted seguramente necesita la asesoría de un especialista en derecho. A partir de este momento, le invitamos a que participe activamente con nosotros, enviándonos un WhatsApp al 310-245-8548. Apunte bien el número en su agenda, 310-245-8548. Nos pueden enviar un mensaje de texto, un mensaje en audio o un mensaje en video para aprovechar la presencia del especialista que nos acompaña en la tarde de hoy, o también se puede comunicar al 648-4820. Hoy vamos a estar hablando de responsabilidades, precisamente luego de situaciones como accidentes de tránsito y un caso particular que hoy ha llegado a Actúa en Derecho, que queremos colocarlos precisamente para que ustedes lo validen y lo revisen. Conozcamos pues, antes de presentar al invitado, la historia de esta televidente que se comunicó con nosotros y traemos hoy aquí el caso en Actúa en Derecho. El 30 de enero, por detrás del Hospital del Norte de Bucaramanga. En ese momento mi hermano sufrió un trauma craneoencefálico severo, trauma de tórax cerrado, tuvo fractura de costillas, desprendimiento del brazo derecho. En este momento mi hermano se encuentra con ese politraumatismo severo y perdió el 80% de la capacidad motriz. ¿Qué empresa fue la que le ocasionó el accidente? La empresa que le ocasionó el accidente fue un bus de la empresa de Transcolombia, quien hasta el momento no se ha reportado, no me ha llamado para absolutamente nada y he tenido que entablar muchísimas tutelas para que a mi hermano se le preste toda la parte de salud. Bueno, pues para analizar esta situación de esta televidente, hoy nos acompaña el abogado Nicolás Carrero, especialista en Derecho Penal y Responsabilidad Civil, quien está hoy con nosotros y pues va a estar siendo quien dé la guía a esta familia que está viviendo esta difícil situación. Abogado, bienvenido a Actúa en Derecho. Gracias, John, muy amable por la invitación, un saludo al auditorio. ¿Cómo analizamos, cómo empezamos revisando el caso de la televidente, abogado? Básicamente en estos casos hay que saber o conocer, como usted lo enunció al comienzo, la responsabilidad que existió frente a los hechos. Habría que darle un tratamiento personalizado al caso y hablar con estas personas y conocer de primera mano qué fue lo que ocurrió. Si miramos, si podemos asignarle responsabilidad a la empresa, al bus, al conductor o al dueño. Hay responsabilidades compartidas, pero este caso ya es para tratarlo individualmente y mirar la condición en que sucedieron los hechos, si transgredió la norma y si hay responsabilidad para efecto de iniciar cualquier actuación, ya sea civil o penal. ¿Cómo se logra validar la culpabilidad o no frente a una situación como la que nos manifiesta la televidente? En el momento de ocurrir un accidente y deja algunas víctimas, ¿cómo empiezan a revisarse precisamente esas responsabilidades? La ley establece unos mecanismos y hace énfasis en el hecho de que la persona que vaya a hacer una reclamación pues debe cerciorarse, buscar peritos para efectos de mirar si existió responsabilidad, aun cuando muchas veces las situaciones ocurren provocadas por personas que están buscando lucro, pero generalmente los accidentes son, como su nombre lo indica, un hecho fortuito que ocurre, pero alguien tiene que responder. En este caso, pues había que iniciar mirando el levantamiento topográfico, el croquis que hicieran las autoridades, los testigos de los hechos, el mirar también por la parte de la víctima, que se le haga un análisis médico y una revisión general, un chequeo para efectos de ir argumentando cuando usted va a una entidad judicial o preprocesalmente cuando se acude a una transacción o a una conciliación. Hay que llevar estos argumentos y establecer la responsabilidad y el daño
básicamente para efectos de iniciar cualquier actuación. Abogado, y ante la ausencia de una seguridad social, que es una de las situaciones también que se presentan, donde sucede el incidente, pues entra el SOAT a hacer lo suyo, a tratar de cubrir lo que corresponde a esa situación, pero no hay un seguro que posteriormente respalde a la víctima, en este caso, ¿ahí qué pasa? Ahí pues existe un vacío, en el entendido que el SOAT está hecho efectivamente para eso, para hacer unos actos urgentes, para hacer una atención y que tiene de un límite emergencia y que tiene una gasto. cuantía, básicamente creo que son 18 millones de pesos lo que están dispuestos para efecto de atención médica y gastos. Una vez se gasta esta cantidad, pues la persona tiene que entrar a sufragar los gastos médicos, clínicos, de transporte y demás situaciones que coadyuva un accidente de tránsito, afecta a la familia, a su actividad laboral. Entonces hay muchas circunstancias que se ven alteradas con la ocurrencia de un accidente. Y en cuanto a la responsabilidad del SOAT, cubre hasta donde el tope de la póliza. Pero más adelante, pues la persona, inicialmente la víctima, tiene que asumir esos gastos, y si contó con suerte de que el agresor tenga una responsabilidad, le colabore, pues también existen pólizas en vehículos de todo riesgo que llaman, que amparan todas estas situaciones. Los automóviles, los servicios públicos, como manifestaba la señora, tienen una póliza de responsabilidad civil contractual y otra extracontractual. En este caso, ¿Esas cómo funcionan, esas pólizas? Esas pólizas se constituyen para darle la tarjeta de operación al vehículo. La empresa al cual está afiliado tiene que generar esta tarjeta, y para que le den esa tarjeta tiene que tener los seguros, el seguro de responsabilidad civil contractual, que es aquel que se tiene entre dos personas, sea natural o jurídica, para efecto de responder ante un contrato. Es decir, un contrato, estamos hablando de compra de un pasaje, es un contrato que yo hago con la empresa de transporte para que me traslade. Ahí hay un contrato y es una póliza, ahí lo cubriría la póliza de responsabilidad civil contractual. Extracontractual es el caso que de pronto ocurrió con la señora, porque presumo que era un transeúnte y el bus de alguna manera lo atropelló. Entonces ya no hay ningún contrato, pero sí hay una responsabilidad civil en el entendido de que el autobús iba transitando y ocurrió el siniestro. Ahí entra a cubrirlo la póliza de responsabilidad civil extracontractual. Muy bien. Abogado, pues escuchemos unas inquietudes que tiene precisamente la familiar con respecto a quién debe responder en este caso, si hay una incidencia o si hay una carga sobre la empresa de transportes, hasta dónde tiene que cubrir la empresa de transportes, hasta dónde su familia. Esto es lo que nos dice la televidente. En este momento, por el caso de mi hermano, ¿a qué tiene derecho mi hermano? ¿Cuáles serían los daños? ¿De qué manera? No sé si será la empresa o la aseguradora quien tenga que resarcir a mi hermano. ¿Qué tendría que hacer yo en este momento? ¿Cuál sería el paso a seguir? Bueno, es una situación muy complicada, abogado, donde precisamente se requiere la atención pronta de este paciente. El tema de la ausencia de los recursos está evitando pues que esta persona reciba de manera oportuna un tratamiento que le permita entrar en un proceso de recuperación, y está la inquietud. En este caso se habla de una aseguradora precisamente que entraría a tratar de resarcir un poco la situación, pero ¿hasta qué punto debe responder o no la empresa de transporte en este caso, y entran a jugar o a participar los seguros, y hasta qué punto no? O definitivamente sí recae toda la responsabilidad sobre la persona como tal. Jurídicamente, para iniciar una reclamación, como abogado, básicamente uno estudia la responsabilidad en el hecho que haya tenido el sujeto activo de la conducta. En este caso, el sujeto activo es el conductor del autobús y los que coadyuvan la existencia de este objeto. Entonces, habría que mirar en la responsabilidad que tuvo frente a la ocurrencia de los hechos. Sin embargo, pues inicialmente tenían el SOAT, pero también si hay la aseguradora. Generalmente yo les sugiero a las personas que acudan a un profesional del derecho. Para estos casos es necesario que se acuda a un abogado, y a un abogado que conozca del tema, porque hay abogados que no manejan la situación y lo que hacen es complicar las reclamaciones, y a veces por el paso del tiempo se opera la caducidad y la prescripción frente a estos casos, y cuando
ciudadanía va a reclamar ya a prescrito. Las aseguradoras tienen esa práctica muy fácil para ellos, que pues como no se reclamó durante los 2 años, ya cuando el proceso los convoca, ya pasó el tiempo y no alegan la prescripción, que es una de las formas de determinar la responsabilidad. Bueno, ya existiendo la responsabilidad, mirando, pues uno busca los elementos que le dije inicialmente, las pruebas, y se inician los procesos, ya sea civil o penal, que en el caso concreto yo generalmente inicio los dos. ¿Por qué? Porque la acción penal es muy lenta, se demora mucho, entonces concomitantes se inician las acciones civiles. Ya lo penal establece si hubo o no responsabilidad, que es lo que estamos hablando, pero en lo civil uno se asegura de garantizar que a esta persona se le pague, porque generalmente cuando ocurre un siniestro lo que hace el responsable es insolventarse de las cosas, es decir, cuando yo voy a embargar ya no tiene nada, generalmente pasa eso, y uno abogado a veces también hace esas prácticas que no son muy legales, pero toca porque efecto de que cuando lo van a embargar ya no tiene nada. Se hacen el cambio del traspaso de bienes a nombre de terceros para evitar ser embargado. Para evitar que cuando lo llamen a responder por el plan punible tenga con qué embargarle, y una vez embargado sí responde, pero si no, es una sentencia que queda para colgar en la pared porque no hay que ejecutar en ese caso. Abogado, me están preguntando acá, ¿qué se hace cuando la responsabilidad de un accidente sucede por imprudencia de la víctima? En este caso, me manifiesta, yo iba manejando un vehículo por la carrera 27, cuando una motocicleta imprudentemente se invadió mi carril y por detrás de la moto logré golpearla. Esta persona se levantó por los aires, cayó sobre mi vehículo y luego posteriormente cayó al piso. ¿Quién tiene acá la responsabilidad y cómo se evalúa desde el derecho, en este caso, para quien comete una imprudencia? Pues en ese sentido también se va a mirar los elementos materiales probatorios, que finalmente el levantamiento de tránsito es el que establece las circunstancias y los testimonios, y de pronto fotografías que tomen del lugar, ahí se establece quién es el responsable de los hechos. Inician las actuaciones, pero el hecho de que a usted lo vinculen con una investigación o un proceso no significa que tenga que responder tampoco, porque es culpa exclusiva de la víctima muchas veces, así lo llama la ley. Entonces, cuando el hecho es culpa exclusiva de la víctima, pues jamás tendré yo que venir a responder con mi peculio o con mi libertad por una situación de estas que no fue mi responsabilidad. Entonces, uno se sustrae de responder y ya el fiscal o el juez de la causa tendrá que decidir si hubo o no responsabilidad y archivar o seguir adelante con la ejecución del proceso. Abogado, me están haciendo una pregunta bien interesante en este momento con respecto a las situaciones de feminicidio que se han venido presentando en las últimas semanas, infortunadamente, en el departamento de Santander. Ayer se registraba a través de Oriente Noticias una mujer, una joven de 18 años, que en Río Negro fue ultimada por un disparo en su cabeza. Y hablábamos también de la situación que se vivió con la ciudadana chilena, de la cual pues fue un caso que a nivel nacional se estuvo hablando. ¿Por qué en estas situaciones, abogado, de feminicidio, se demora tanto la justicia en determinar si es o no culpable? Claramente, el hombre asesinó a su mujer, que era la mujer chilena. ¿Por qué todavía no se han tomado acciones? Solamente lo tienen retenido, pero no se le ha acusado como el directo responsable de este hecho. Generalmente la ley establece unos parámetros y unos procesos que hay que seguir, porque ante todo la justicia penal es garantista, respeta los derechos de las personas. Se parte desde la presunción de inocencia hasta que llegue la sentencia. Él se considera inocente y se le deben dar todas las garantías procesales y sustanciales que la ley establece para que no se le violen sus derechos. Si es inocente, ¿por qué la captura se realiza con esposas, con un gran dispositivo, si todavía se está simplemente investigando y está en este proceso de resultar si hay o no una culpabilidad? No, generalmente las capturas se hacen por 3 circunstancias: con una orden judicial, cuando ya hay elementos materiales donde un juez de la República dice este señor está inmerso en esta investigación y es presunto responsable, hay por lo menos 2 hechos graves que hacen ver de que estuvo responsable en ese hecho. Segundo, la captura puede ser en flagrancia, cuando lo sorprenden cometiendo el ilícito. Entonces no es que se le capture. Lo que pasa es que las autoridades policiales pues también pues
a brindar su espectáculo y por dar sus resultados, pues hacen toda esta clase de simbologismo y muestran sus resultados, y eso está bien, pero pues no tiene nada que ver con el manejo procesal de las situaciones, que tienen una rigurosidad y tienen unos parámetros que hay que respetar. No, a este señor sí se le capturó y seguramente es responsable, porque todos los indicios lo indican, pero él hasta ahora y con su defensa han manifestado que no aceptan cargos y que no aceptan la responsabilidad. Eso ya es la teoría del caso de la defensa que estará manejando, pero no implica ni que sea culpable ni que sea inocente, sino está dentro de un proceso, y mientras ese proceso esté vivo y no se llegue a una sentencia, se presume inocente, si hay que darle esas garantías y hay que llevar todos los rituales del proceso hasta la sentencia, que es donde ya lo condenan y lo mandan a un sitio de reclusión a pagar cierta pena, que seguramente lo van a condenar, porque pues hay muchas evidencias demostrativas de que él participó y tuvo que ver en los hechos. Igual que el muchacho de ayer, escuché hoy en su noticiero que la persona ya se entregó y aceptó la responsabilidad, entonces el proceso va a ser más expedito, más rápido, pero sin embargo no deja de durar entre 2, 3, 4 meses para llegar a una sentencia, porque hay que él seguramente va a aceptar los cargos, si no se allana va a hacer un preacuerdo con la Fiscalía, que eso le reducirá la pena a la mitad, que son los beneficios que tiene. ¿Así sea feminicidio agravado o feminicidio simple? Hay delitos como ese y el de extorsión y los de menores que no tienen, de acuerdo a la 1098. ¿La pena es de cuánto? La pena puede ser hasta 58 años. Sí, y depende de lo que se establezca en los acuerdos y si considera el juez del caso que existe la posibilidad, pues le dará sus deducciones, y si no le impondrán la sanción, como no tiene antecedentes, le impondrán la mínima por ser la primera vez. Entonces son situaciones que se manejan dentro del proceso, pero a veces es vergonzoso mirar como situaciones, sobre todo con los políticos y la corrupción, que ve uno que a los 3 meses están en la casa disfrutando el dinero, le quitan un 10% de lo que se ha permeado del presupuesto, y ellos siguen rampantes sin que hayan tenido una sanción. Entonces son situaciones que la ley no tiene muy claras. Abogado, vamos a recibir una llamada de la señora Eva, que se encuentra con nosotros, ha marcado el 648-4820. Señora Eva, buenas tardes, ¿cómo le podemos ayudar? Sí, muy buenas tardes. Señora. Agradeciéndoles mucho por la respuesta sobre una pregunta que tengo que hacer. Por favor. Resulta que hace como 7 años, entre 6 y 7 años, que a un nieto mío lo atropelló un furgón aquí en la 45 al pie de Quinta Estrella. Sí. Le dañó un pie, prácticamente duró 3 meses en el hospital, tuvieron que restaurarle completamente el pie. Después de eso volvió otra vez a estar otro mes más porque tenían que hacer injertos de un lado y de otro. Y fuera de eso, a estas alturas de la vida, resulta que el pie todavía no está bien. Él está pues trabajando porque tiene que trabajar, porque tiene hijos y eso. Entonces el pie todavía no está bien, o sea, se le inflama y todo eso, y a veces se le pone terrible. Se puso la demanda, lo han citado, cada rato lo citan. El juzgado donde él tiene que ir, o la fiscalía, no sé, porque yo no he asistido, pero que siempre le dicen lo mismo. Hay que esperar porque falta un testigo, porque falta un señor Alférez, que fue el que hizo el croquis. El croquis, y entonces él no se presenta, y yo no sé qué, yo sí sé cuándo, y en eso lo tienen. A estas alturas quisiera hacer la pregunta, ¿cuánto tiempo le queda a él para que prescriba el daño que le hicieron a él? Bueno, agradecería mucho. Señora Eva, muchas gracias por haberse comunicado con nosotros. Abogado, esto es muy común y es una de las inquietudes generales en cuanto al tema de la duración de los diferentes procesos, y ahí es cuando se pone en tela de juicio la efectividad de la herramienta judicial para hacer justicia. En el caso de la señora, ella está preocupada porque posiblemente prescriba este tema y pues su nieto, su sobrino se quede finalmente con esta situación. ¿Qué le podemos aconsejar? Es complicado y es una realidad. Yo quiero advertir a las personas, cuando ocurra una situación de esto, tomen acciones penales y civiles. ¿Por qué? Porque la situación de los procesos penales es muy recurrente, y por la congestión judicial esos procesos arrancan por allá a los 2 años. La actuación, la instrucción,
y el fiscal, como tiene tanto trabajo, pues las carpetas las van mirando consecutivamente y a través de su llegada. Entonces, cuando ya inicia la actuación y van a hacer una imputación, seguramente ya ha transcurrido mucho tiempo. En el caso de la señora manifiesta que son 7 años. Yo, pues frente a la responsabilidad, si existiese seguro, ya prescribió la acción, porque son 2 años la prescripción ordinaria para una reclamación a la aseguradora y 5 años la extraordinaria, que ya los 2 eventos, las 2 instancias ya estarían agotadas, que le queda el recurso del proceso penal que está adelantando la Fiscalía, pero van 7 años. En este caso la prescripción penal es el máximo de la pena para la conducta que se está investigando, y en este caso estamos hablando de lesiones personales, pues serían 7 u 8 años. Entonces le quedaría 1 año para prescribir, y seguramente eso me hace la Fiscalía cuando voy a preguntar por los casos, esperando para aplicarle el artículo 79, que porque no se pudo ubicar a los responsables, como que porque operó la prescripción y archivan. Entonces, por eso yo le recomiendo, cuando ocurre un siniestro, vaya a la Fiscalía, mire a ver si hay forma de conciliar con la Fiscalía y que el proceso inicie, pero búsquese un abogado o la forma de iniciar un proceso civil de responsabilidad civil, que estos andan concomitantes y se evita uno la situación como la que ella le está ocurriendo, que seguramente en este momento eso ya está prescrito. Bueno, abogado, tenemos un mensajito de texto que nos envían los televidentes con unas inquietudes. Usted es el encargado de dar toda la guía a cada una de las personas que nos escriben. Dice: hola, muy buenas tardes. Abogado, tengo una inquietud. Resulta que sacamos una casa en arriendo con una prima. Resulta que al mes de habernos pasado decidimos irnos aparte con mi esposo por causas de la suegra de ella. Resulta que el abuelo de mi esposo fue el fiador. Ellos, después de unos meses, se van. No pagan recibos ni nada, quedaron debiendo 380.000 pesos y no quieren cancelarlos. El dueño de la residencia nos llama para que el abuelo de él, que fue el fiador, pague ese dinero, pero el fiador es un anciano y no puede pagar ese dinero. ¿Qué es lo que se puede hacer en este caso? Muchas gracias. Pues generalmente responde el codeudor o el fiador, que comúnmente se llama. Entonces, el obligado, el que está llamado a responder, si tiene recursos, es el señor. Obviamente lo que hablábamos antes, si no tiene con qué responder, pues es una reclamación que va a quedar para colgar, para guardar en el escritorio. Entonces, si hay un codeudor y el señor dueño del inmueble tiene algún documento con el cual reclamar, seguramente lo va a demandar. Y si él tiene con qué responder, tendrá que responder. De lo contrario, le recomiendo, le sugiero, para que no tenga costos, vaya a la personería o hay unos centros de conciliación en Equidad, allá citan a las partes y hacen algún acuerdo. Si usted quiere responder por la persona y evitarle dolores de cabeza al codeudor, pues puede citar a la contraparte y hacer un acuerdo para efectos de que, de todas maneras, las deudas hay que pagarlas, no hay que tener esa práctica ilegal de estar quedando mal en las obligaciones. Entonces sería bueno asistir y convocar y hacer un acuerdo. ¿Importa algo el tema de la edad del anciano, que es lo que nos menciona la televidente? Dice pues que no tiene cómo responder en ese caso y él termina siendo el fiador. No, porque en materia civil la edad no involucra ningún compromiso. Y si no responde, responderán sus herederos si tuviera bienes. Ya les repito, si no hay bienes no tiene problema. Muy bien. Abogado, tenemos una mención importante, sobre todo con la proximidad del mes de las madres. Porque mamá merece ser consentida y mucho más. Ven a Medipiel este viernes 10 y sábado 11 de mayo y disfruta del 25% de descuento en toda la tienda. Continuamos en Actúe en Derecho y estamos hablando de responsabilidades. Hoy aquí precisamente en este espacio dedicado para ustedes, ustedes pueden seguir enviando sus inquietudes al 310-245-8548. Nos pueden llamar también al 648-4820 con cada una de sus inquietudes. Tengo otra pregunta que nos hacen a través de WhatsApp. Dice: muy buenas tardes, felicitaciones por tan excelente programa. Mi inquietud es la siguiente. Mi padre en vida hizo una venta ficticia de la casa a una sobrina. El tiempo para volver a hacer la escritura a nombre de mi padre eran 2 años. En esos 2 años mi padre murió. Nosotros hablamos con la sobrina y nuevamente vamos a hacer escrituras. Mi padre tiene un hijo fuera del matrimonio y somos 8 hijos del matrimonio. En este caso, estando mi madre viva, ¿cuál sería el porcentaje que les corresponde a mi madre, a mi hermanastro y a cada uno de nosotros, los hijos de esa relación entre mi padre y mi madre? Vamos, abogado, a seguir recibiendo las inquietudes, a hacer una pausa comercial. Al regreso,
vamos a responder esta y las otras inquietudes que estamos recibiendo a través de WhatsApp y por supuesto al 648-4820. Ya regresamos. Gracias por continuar en sintonía. Seguimos con más de Actúa en Derecho. Vamos a darle rápidamente respuesta a la televidente con respecto a cuál es el porcentaje finalmente en el que se reparte entre 8 hijos, 8 hermanos, y pues un hermanastro. ¿Hay una diferencia por ser hermanastro? ¿Esto cómo se da, abogado? La ley se modificó a través del tiempo e incluso hace un año hicieron la última reforma frente a estas situaciones. Ya estamos hablando de que en materia de herederos, de hijos, todos tienen la misma calidad o condición. Entonces no podemos hablar de medio hermano o de hijos naturales, ¿no? Todos los hijos tienen la misma condición y como tal tienen el mismo derecho frente a cualquier sucesión o herencia que tengan. Al respecto de la señora madre, ella tiene su 50%, que es del cual va a hacer uso frente a esta vivienda si, dado el caso, la sobrina de buena fe les devuelve el inmueble, porque ahí habría un bemol en el entendido de que la dueña del bien en este momento es la sobrina. Entonces, si hay una situación, pues ya no es consultada, pero es una advertencia que vale la pena tener en cuenta. Ya frente a los herederos, la señora madre tiene, mientras esté viva, pues la dueña de la mitad del bien, y administrará su bien y heredará al gusto que ella dé, pero sin lesionar los intereses de todos los herederos, que en este caso serían los 8. Perfecto. Tenemos otra inquietud a través de WhatsApp. Nos dicen, abogado, mi caso fue en la vía Chimitá, donde por exceso de velocidad un motociclista le causó daños y perjuicios a otro motociclista, quien iba para su trabajo, y salió él con que no tiene que reparar, ni tiene que responder, ni tiene con qué responder. En ese caso, ¿qué se puede hacer ahí? Volvemos a la misma situación. Cuando no hay bienes con qué responder, la gente tiende a evadir la responsabilidad. Y cierto, la legislación no contempla ninguna sanción en materia de libertad o de alguna otra índole, sino con bienes. Y cuando no existen bienes, pues es un saludo a la bandera. Entonces es difícil, pues uno hace los trámites, pero al final se da cuenta de que no existe con qué embargar, no existe con qué responder, entonces no hay cómo. No hay cárcel tampoco. No, a no ser de que haya lesiones graves o homicidios en el accidente y se mira por esa situación. Y la única forma en que muchas veces la gente responde es cuando la privan de la libertad o tiene temor a la privación de la libertad. Es la única forma en que sí aparece dinero, milagrosamente, pero mientras no hayan bienes en nombre de esa persona, no habrá cómo responder. Me preguntan si en casos como este, donde precisamente no hay bienes, los familiares directos empiezan a responder. Hablamos de padres, hablamos de tíos, hablamos incluso de hijos. ¿Tendrían esta responsabilidad o solo recae sobre quien tiene el problema? La responsabilidad en materia penal es individual e intransferible. Entonces, en este caso, el que cometió el hecho es quien debe responder, igual que la tenencia de sus bienes de cada quien. No, sería injusto que mi madre tenga que responder por una situación que yo haya suscitado. Entonces no, la ley no prevé estas situaciones, responde la persona que cometió el hecho, a no ser de que, como le decía hace un rato, vehículos de servicio público que están en manos de un tercero que es el conductor, ya hay una responsabilidad compartida, entra el dueño del autobús, la empresa y la aseguradora a responderle también. En este caso ya la condición es diferente, pero mientras no exista una situación de esta índole, la persona que cometió el hecho es quien responde y sus bienes si los hay, si no, se sustrae. Perfecto. Abogado, tenemos una llamada a esta hora de la tarde. Muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos y cómo le podemos ayudar? Muy buenas tardes. Cuéntenos su nombre y cómo le podemos ayudar. Mi nombre es Sandra. Gracias, Sandra. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Es que yo quisiera asesorarme de algo, doctor. Lo que pasa es que mi esposo, tiene una sobrina, ¿sí? Sí. Ella cuando eso tenía 3 años y él la registró como hija de él. Resulta y pasa que ahorita ya tiene 18 años y entonces cuando él la registró, ella era enferma y lo único que trabajaba era mi esposo, entonces él afilió al seguro de él. Pero resulta y pasa, doctor, que es que la hija es el hermano, ¿y sí me entiende? Es un rollo.
O sea, él es el tío. Sí, sí, señor. Ok. Pero el hermano de mi esposo es el papá de la niña. Ok. Pero en ese caso, mi esposo, por ayudar a la niña, entonces la registró como hija de ella, Sí. para poderla ayudar pues, cuando ella era enferma, y lo único que trabaja mi esposo, y era el único que tenía seguro, entonces la afilió como hija de él, pero ahorita ya tiene 18 años, entonces él quiere como que arreglar eso, pero no sé si se pueda. Arreglar eso es que quitarle el apellido y darle el apellido del papá, ¿verdad? Sí, sí, señor. Bueno, pues es el mismo apellido, ¿no? Finalmente son hermanos, tienen el mismo apellido. Sí, y entonces yo quisiera asesorarme si se puede, o no se puede, por lo como ya cumple la mayoría de edad. Bueno, una situación. Muchas gracias, Sandra, por su llamada. Analicémoslo, abogado, desde el momento del registro. ¿Este registro es normal, es permitido que se haga si no hay un proceso de adopción de por medio que valide este tipo de registro? Es decir, en este caso fue el tío quien se encargó, así le entendía a Sandra, del cuidado de su sobrina a quien registró como hija propia. Eso es legal. Yo puedo asumir la responsabilidad de la persona y registrarla. Y una vez la registro... ¿Así yo no sea el papá? Así, ¿no? Así hay los procedimientos en materia de familia que le dan los requisitos y se hace por adopción o inicialmente se puede registrar como hijo. Entonces ya queda con sus derechos. Entonces en este caso ya es hija de él hasta que no se haga un proceso de impugnación de paternidad y el otro padre, si quiere asumirla, pues lo puede hacer. Eso es en un juzgado de familia, es muy fácil hacerlo, un proceso voluntario y se adelanta la actuación, se demuestra la situación y se hacen los trámites legales, pero mientras se esté registrado el nombre de él, el padre tendrá que responder como padre, o sea, no ocurra lo contrario. En el caso, lo que tienen que hacer ahorita es impugnar esa paternidad y registrar, cambiar el nombre del padre, que en este momento es el tío, y colocar el del padre biológico. Sí, se le muestra al juez con algunos testimonios y documentación para efecto de acreditar que el padre biológico es esta persona y que le otorgue los apellidos del verdadero padre, y si el otro lo impugna, pues le retiran el registro y asumen las consecuencias de lo que tiene que ver civilmente. Perfecto. Tenemos otro mensaje a través de WhatsApp. Nos dice: buenas tardes, doctor Nicolás. Me llamo Rosa. Le consulto lo siguiente. Hace algún tiempo presté un dinero a una señora por medio de una letra de cambio. Ella me pagaba intereses mensualmente, pero al final dejó de pagar y el capital nunca me lo devolvió. Ella le debe en grandes cantidades de dinero a mucha gente de la comunidad que salimos afectados por tal motivo. La pregunta es si se puede embargar el sueldo, ya que ella trabaja en la alcaldía, o por qué medio de acción se puede gestionar ese problema. Le agradezco su colaboración. Básicamente en estos contratos de mutuo que se llaman los préstamos de dinero, lo que se hace es iniciar un proceso, ya sea un proceso monitorio, si no existe ningún documento, si firmó algún título de valor, ejecutar el título de valor con un proceso ejecutivo, y dentro de esos procesos se ordenan los embargos que ella está preguntando. El sueldo se puede embargar a lo que exceda del salario mínimo un 25%, entonces ya la autoridad que decide imponer el embargo pone los requisitos, pero inicialmente lo que tiene que hacer es iniciar una ejecución, un proceso en un juzgado civil para que se haga el cobro de este dinero y ejecutar al deudor. Perfecto. Tenemos otra inquietud que nos envían a WhatsApp. Dice lo siguiente: abogado Nicolás, en un accidente de tránsito, cuando la culpabilidad es compartida, ¿cómo se define la responsabilidad y la reparación? Estas situaciones son recurrentes, pero los jueces de la República generalmente estos casos llegan a juzgado porque no hay manera de conciliar, porque las partes que están interviniendo quieren sustraerse, entonces al final llega un proceso al juez y el señor juez es el que establece responsabilidades. Me ocurrió hace un tiempo que en primera instancia dieron la responsabilidad de 50 y 50 por daños, igual los costos, y en segunda instancia el tribunal consideró que no, bajó al 20% a una de las partes y le subió el 80% a la otra. Entonces eso ya lo maneja el juez que toma la decisión en una sentencia. Perfecto. Tenemos una llamada a esta hora. El señor Pedro se comunica con nosotros. Hola Pedro, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, doctor. Mire, para felicitarlo con su maravilloso programa. Muchas graas. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Sucede es que mi esposa compró un automóvil hace un tiempito, unos años atrás, como unos 8 años atrás. Y sucede que ella lo compró para dejárselo a mi hijo para que el hijo lo manejara, el hijo de ella, ¿sí? Sí. Y entonces
él llegó un día que se lo prestó el automóvil a una muchacha para que fuera a traer una encomienda para de la baranda, sí, del mozo de ella. Ajá. Entonces, lo que sucede es que por ahí hubo un pequeño accidente, mi esposa no sabía nada de ese accidente, pero entonces no hubieron lesiones ni nada, no hubieron lesiones así nada. Sin embargo, mi hijo le fue hasta allá al carro y dijo a la muchacha que le fueran al seguro, y que de paso tenía seguros, y fueran que pasaran allá, entonces fueron al seguro, y no pasó nada porque la soltaron el mismo instante, el mismo día le dieron salida a la muchacha que no vio nada así de lesiones. Pero entonces después mi esposa fue a vender el automóvil y sucede que va a venderlo y resulta que no lo puede vender porque allá hay un problema del accidente que estuvo. Pero entonces allá mi esposa no registra como la que estuvo el accidente, sino la otra muchacha. Antes le estaban a la otra muchacha que llevaba el carro en ese momento. Ajá. ¿Sí? Entonces voy a vender el carro y ahora diciendo que no lo puede vender. Ya ha ido a la fiscalía y todas esas cosas a tránsito y ya no le dan una solución, digo que toca esperar. Entonces mi esposa pues ahí tuvo por ahí, habló con la muchacha que tuvo el accidente y dijo no, que ya tenían, o sea no, porque ya no figura ya como la que figura en el tránsito, en el accidente no figura ella ni nada, porque como ella no iba manejando, pero mi esposa sí es la dueña del carro. Sí. Entonces, para ella vender el carro, ¿cómo hace ella? Entonces, ahí, ¿qué tiene que hacer ella? Bueno, muchas gracias, don Pedro, por haberse comunicado con nosotros. Abogado, en este tipo de situaciones, si hubo de por medio la aparición de un oficial de tránsito, seguramente quedó registrado que hubo este tema, porque igual la llevaron también a SOAT y pues quedó como ese pendiente. Sin embargo, ahí no hubo culpa, no hubo sanción, la persona salió. ¿Cómo se hace entonces para quitar esta señal que existe sobre el vehículo? Pero generalmente la Dirección de Tránsito no impone estas anotaciones, esas las ordena la Fiscalía cuando se inicia una noticia criminal frente a un accidente por daños en material en el vehículo o por lesiones personales. Entonces seguramente considero que si hubo la noticia, el tránsito informó a la Fiscalía, se inició un proceso y este proceso se reporta al historial del vehículo y hasta tanto ese proceso no se archive, no se levante esa medida. Entonces ellos lo que tienen que buscar es dónde se inició el proceso para ir a hablar con el fiscal que tiene el caso y decirle pues no tiene medida de embargo, pero sí tiene una limitación al dominio, que es para efecto de responder si existiera alguna reclamación por la otra parte. Entonces lo que tiene que hacer es a la Fiscalía pedir que archive ese proceso y ordene al tránsito el levantamiento de esa medida. Hasta tanto no lo haga, no lo puede vender. Y es bien importante, no es la dueña quien iba conduciendo el vehículo, pero igual está ahí. El vehículo responde solidariamente por los daños causados a terceros. Bueno, tenemos otro mensaje a través de WhatsApp. Nos dice lo siguiente: abogado, muy buenas tardes, tenemos un caso. Nos mataron a un hermano. Nosotros no conciliamos y fue a segunda instancia. Y en el 2016 salió la segunda sentencia a nuestro favor y ya van casi 3 años y no nos han pagado esas sentencias. ¿Tienen un límite de pago o pueden pasar muchos años? Le agradezco su ayuda. En estos casos de demandas frente a situaciones como esta, una vez sale la sentencia hay 18 meses para iniciar un proceso ejecutivo para el cobro de esa sentencia. No sabemos quién es el demandado y quién fue el que resultó responsable. Si es una entidad del Estado se hace administrativamente, si es un particular se hace civilmente, pero hay que iniciar un proceso ejecutivo. Pero lo más idóneo en este caso es que le pregunten al abogado que les llevó ese caso para efectos de cómo está manejando y en qué estado está el proceso, porque él es el interesado en sacar ese proceso adelante, porque seguramente va con las costas y sus honorarios ahí involucrados. Entonces en este caso ya desde el 2016 ya van casi 3 años que debió haberse ya ejecutado el cobro. Entonces, si no ha iniciado el proceso ejecutivo, que lo inicie, porque muchas veces se pasa la cuenta de cobro y las entidades omiten el pago, o por situación de apropiación presupuestal, queda uno haciendo cola 2 o 3 años mientras existe el dinero para pagar esas sentencias. Y la otra situación que pueden hacer, hay entidades que compran estas sentencias, si tienen necesidad de dinero, hay entidades jurídicas que compran las sentencias y ellos terminan de ejecutar y le pagan a usted su sentencia. ¿Compran esa cartera? Le compran esa cartera y ellos terminan de ejecutarla. Perfecto. Tenemos una llamada. Señora María, muy buenas tardes. ¿Cómo le podemos ayudar? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, gracias, María. Mira, mi caso es lo siguiente. Una compañera que trabajaba con nosotros
ella sacó una plata por medio de una letra a una persona, pero ella lo hizo sin que nos consultara a nosotros. O sea, ella sacó fotocopia de mi cédula, porque en la entidad teníamos la fotocopia de la cédula, ella la sacó. A otra compañera le hizo lo mismo, sacó una plata con una persona que yo ni conozco. Ella salió de la empresa, se fue, no la volvimos a ver, y después de un año me llamó a mi celular una señora que no conozco y me dijo que necesitaba que yo le volviera la plata, que se la había entregado a esa otra niña. Y yo le dije, pero es que yo nunca he firmado letras, yo no la conozco a usted. Entonces llegó y me dijo, no, pues yo le entregué la plata a Pepita Pérez y yo necesito que me devuelvan el dinero. Yo le dije, necesito que usted me deje ver la letra que usted dice que tiene, porque yo no le he firmado nada, es más, yo ni la conozco. Ella me dijo, no, yo simplemente, pues si usted no me paga esa plata, yo le voy a poner la letra en ejecutivo. En ese caso, ¿yo qué puedo hacer? Si es una letra que yo nunca firmé, que yo nunca he visto, que yo no conozco a la persona, y la persona que trabajaba con nosotros desapareció y le hizo eso a varias personas. Entonces, en ese caso, ¿yo qué puedo hacer? Si puedo ir a la fiscalía o cómo puedo demandar ese proceso. María, muchísimas gracias por su pregunta. Una situación que se ve mucho de este tipo también, abogado, para que le conteste a la televidente, estaba con la adquisición de planes de telefonía móvil, donde llevaban cédulas falsificadas y ponían huellas dudosas y sacaban a un nombre de terceros y pues se presentaba como una estafa. ¿Es eso? ¿Cómo se le tipifica esto? Inicialmente es un fraude y hay concurso de delitos ahí en la situación. Hablando del caso de la niña, primero yo le sugeriría esperar que le hagan la ejecución. ¿Por qué? Porque primero, usted no tiene responsabilidad en la obligación. Segundo, usted no firmó ningún título hasta donde manifiesta. Tercero, entonces la persona que la va a ejecutar es quien se va a ver involucrada en situaciones irregulares e ilegales. Entonces, una vez le notifique la demanda, usted recibe ese contenido, ahí le trasladan el título valor que dice que están ejecutando, y con ese título valor usted se traslada a la fiscalía, dice una denuncia penal frente a los hechos y denuncia la tacha de falsedad de ese documento y pide la prejudicialidad de ese título, de ese proceso. La prejudicialidad es cuando un proceso penal suspende una acción civil o un proceso civil porque hay duda frente a la situación que se está investigando, y hasta que se consolide si el documento título valor es real, falso, fraudulento, pues se tacha de falso. Entonces en ese momento hay prejudicialidad, entonces el proceso civil se suspende y generalmente termina en que se archiva porque no se pudo demostrar que el título sea legal y mucho menos que la persona lo haya suscrito. Entonces yo le sugiero esperar que la demanden, porque usted igual no debe, no firmó nada, entonces esperar, y una vez tenga el contenido de la demanda, una suplantación accionar. Ilegal ahí. Es una simulación, sí. Una simulación. Sí, señor. Bueno, perfecto. Abogado, este fin de semana es el mes de las madres y Medipiel tiene algo especial para cada una de ellas. Porque mamá merece ser consentida y mucho más. Ven a Medipiel este viernes 10 y sábado 11 de mayo y disfruta del 25% de descuento en toda la tienda. Continuamos recibiendo más casos, más situaciones, y tenemos una llamada a esta hora en línea. Muy buenas tardes. Sí, ¿Con quién hablamos? tardes. ¿Cómo le podemos ayudar? Cuénteme. Mire, lo que pasa es que desde el 2015, o sea, se nos viene presentando un inconveniente con un caso que tuvimos con un hermano mío, Sí. que falleció en un accidente de tránsito. El accidente fue yendo para Matanza, más exactamente en el barrio de Esperanza 2. Un pirata, de los que manejan siempre por esa vía, atropelló a mi hermano cruzando la vía. Esa vía es doble vía, entonces pues él se fijó tal vez, pues según eso dicen que en el croquis quedó que es que él miró hacia abajo, pero no miró hacia arriba, y que el carro venía y lo atropelló. Eso sucedió en el 2015. Sí. Pero resulta y sale que nosotros pues hemos ido varias veces, pues yo soy hermana. Que día fui en compañía con mi mamá a la fiscalía a ver cómo iba el proceso, y la fiscal nos dice que no se ha podido investigar nada porque eso pasó a mano de tránsito, y que tránsito pues es el que decide
a ver qué pasa con ese caso y que no sé qué. Bueno, nos han puesto tantas trabas que ni la Fiscalía ni Tránsito nos ha dado respuesta sobre ese caso. Desde el 2015 al 2019 que estamos, no nos han dado ninguna respuesta a ese proceso de quién fue el culpable o no fue el culpable o nada. O sea, nosotros estamos en un dilema porque no sabemos si el muchacho fue culpable o fue mi hermano, y entonces pues tengo miedo de que pronto caduque ese caso y que pues la persona responsable que cometió el delito, como os cuento, quede libre. O sí, como no sabemos nada, entonces ahí en ese caso, ¿qué se debería hacer, señor abogado? Bueno, muchas gracias por su inquietud, abogado. ¿Qué le contestamos a la televidente? Antes de responder, John, quisiera saludar a la señora Carmen Cecilia, a mi señora madre en su día, y a la señora Elba Inés, la madre de mis hijos, darles un abrazo desde acá, y a todas las madres del mundo, muy queridas todas. Frente a la situación, sí está ya corriendo el tiempo frente a la prescripción. Yo le sugeriría acudir a un profesional del derecho para que inicie una acción civil de responsabilidad civil extracontractual, que sería la idónea en esta situación, y seguir en la Fiscalía. Toca estar presionando todo el tiempo para que las cosas se muevan. El dinamismo lo hace el ejercicio de la víctima. Le estaban diciendo que la Fiscalía, que Tránsito no se ha decidido y que no ha enviado información. ¿Esto ya es responsabilidad de Tránsito o es de Fiscalía? No, es que ellos hacen unas órdenes de trabajo a la Policía Judicial de ellos, a la Policía Nacional o al Tránsito, para que ellos verifiquen y hagan los actos iniciales, los preliminares que llaman, pero eso duran 2, 3, 4 años, y al final, generalmente, si la víctima no se pone al frente de eso, a uno como abogado, la víctima le toca llevarle las evidencias, presentarlas, sustanciar para que imputen. Mientras tanto, ese proceso se queda ya aletargado porque hay mucha congestión judicial, no es culpa de los funcionarios, pero sí hay que darle dinamismo, y a la señora yo le sugiero estar presionando allá de alguna manera e iniciar una acción civil, porque son 5 años, ya le queda 1 año para efectos de que acciones, y si no se le prescribirá y terminará en nada, como muchos otros casos. Perfecto. Tenemos otro mensaje a través de WhatsApp. Nos dicen lo siguiente: el año pasado una camioneta se accidentó con mi carro, me dieron por detrás, me lo acabó por detrás, y el que iba manejando la camioneta no era el dueño. Vinieron, hicieron el croquis y salió que él era culpable, y él dijo que iba a conciliar, y fuimos a la Procuraduría, hizo la conciliación por un valor, y dijo que él se hacía responsable, pero que no tenía dinero entonces. Dijo que iba a cancelar 50,000 pesos mensuales durante como 50 meses. Debía haber empezado a pagar el 15 de febrero, todos los 15 de cada mes, y estamos ya casi a 15 de mayo y no ha pagado ni una sola cuota. ¿Qué puedo hacer en este caso? Luego de que ya conciliaron, ¿no? Hubo una deuda grande y ahí hay una conciliación por aproximadamente 50,000 pesos, que entiendo se pactó para cada 15 días, o sea, 100,000 pesos mensuales. Y no ha llegado ninguna de esas cuotas. Sí, fue un mecanismo de distracción para evadir la responsabilidad de esta persona. Lo que le debe hacer es acudir a un juzgado civil e iniciar una demanda con el documento de conciliación, ese prestamérito ejecutivo. Afortunadamente constituye un título para ejecutar, y con ese documento inicia la demanda, y con esa demanda reclama todo el capital que quedó establecido para pagar. Y si hay donde cobrarle, pues seguramente lo embargarán. Perfecto. Don Víctor, muy buenas tardes. ¿Cómo le podemos ayudar? ¿Aló? Hola, don Víctor. Sí, es para preguntar algo sobre lo de la pensión. Por favor, pregúntele al abogado. Sí, muy buenas tardes. ¿Aló? Don Víctor, le escuchamos. Bueno, jefe, buenas tardes. Yo quería saber... Don Víctor. Vamos a retomar la llamada con don Víctor. Importante bajarle todo el volumen al televisor para que don Víctor no se escuche por el teléfono, y así no hay un retraso y si no se confunde. Vamos a darle nuevamente. Don Víctor ya está listo en la línea. Don Víctor, ¿ya me escucha? Es sobre que mi papá sí se puede pensionar, ya que él está pagando el seguro por particular. Y él ahorita está enfermo del corazón, sufre el azúcar y lo van a operar de la vesícula. Pero él lleva cotizado 64 semanas de esto. Hace años atrás cotizó 2 semanas por la pensión.
Don Víctor, ¿me puede confirmar el valor de semanas que actualmente tiene su señor padre cotizados? 64. ¿Ese es el total? Sí, señor. ¿Y la edad que tiene su padre? ¿Cuál es la edad de su padre? Mi papá tiene ya 66 años. 66 años y tiene un problema coronario. 56 años tiene. 56 años, tiene un problema coronario. Bueno, don Víctor, muchas gracias por su inquietud. Abogado, en este caso, tiene muy pocas semanas, 56 años y pues tiene un problema coronario. ¿Hay algo que se puede hacer para poder adquirir la pensión? Pues en estas condiciones, no manejo muy bien el tema, pero debería consultar con el doctor José Luis Quintero, el especialista, pero tengo entendido que después de 50 semanas médicamente tienen algunos derechos cotizados y si actualmente está cotizando. Frente a eso tendría que pedir una evaluación médica, pedir una junta médica para que le hagan una evaluación y si tiene incapacidades y demás situaciones para que le valoren y le establezcan el grado de incapacidad y poder de pronto acudir a una pensión por invalidez. Perfecto, abogado. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos ya a finalizar lo que falta de estas preguntas que tenemos aquí en Actúe en Derecho. Gracias por continuar en sintonía. Vamos a contestar una pregunta más. Buenas tardes. A mi hermana la mató el esposo y en menos de un año él salió libre por supuesto vencimiento de términos. Ahora él está pagando psiquiatras y se quiere hacer pasar por loco para que no lo condenen. ¿Qué se puede hacer en esta situación, abogado? Esas son las comunes argucias de los abogados para defender a las personas, lo que pretendían hacer con el caso de la chilena, volverlo loco y alegar una inimputabilidad, pero son situaciones que ocurren recurrentemente. Ahí, en caso de la víctima, en este caso, tiene que pedir una agencia especial de la Procuraduría General de la Nación y estar pendiente como víctima en representación en el proceso, presionar al juzgado de la causa porque ellos tienen que hacer el trámite regular. Los vencimientos de términos ahora son muy expeditos con la ley 1086, dinamizó y ya después de un año cualquier persona sale de la cárcel por criminal que sea si el proceso no se ha movido, entonces eso ya también es gestión del abogado de la víctima. Entonces le recomiendo pedir la agencia especial de la Procuraduría y hablar con el juez del caso para que dinamice. Y frente a la situación de médica, de psiquiatra, pues ustedes pueden pedir a Medicina Legal que se haga la valoración correspondiente, que la solicite el fiscal que tiene el caso y valoren si es idóneo o no ese experticio y si no, pues iniciarle otro proceso por el fraude procesal. Perfecto, abogado. Muchísimas gracias por haber estado participando con nosotros. A ustedes bendiciones. Feliz tarde.